Aries, el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Aniel. Esta es la carta de la sacerdotisa. El número que te da para esta semana es el número 2 y te habla de que tienes que conectar, Aries, con tu sexto sentido, con tu intuición. También te puede estar hablando de que tus corazonadas esta semana van a estar muy elevadas. Vas a estar en alta sintonía con Dios y con el universo, así que préstale mucha atención a esa energía de tu sexto sentido que te va a estar guiando para que logres alcanzar tus metas, tus planes, tus proyectos. Déjate llevar por tu intuición. La meditación con esta energía de la sacerdotisa, la conexión con Dios, con el universo, con la oración o con la meditación también va a ser importante para ti. En esta lectura vamos a ver tus energías, porque quiero ver cómo vas a estar tú, también lo que viene para trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. En la mente tienes la carta de la curación, en el corazón tienes la carta de la soledad. Y vamos a ver cuál es el reto de la semana. La mente, la carta de la curación te indica de que literalmente podrías estar buscando formas de sanar. Para algunos de ustedes esto tal vez es por medio de la medicina tradicional. Esta es una semana en donde, Aries, vas a tener citas médicas, podrías estar recibiendo algún tipo de diagnóstico en base a especialistas, recibiendo respuestas, recibiendo resultados. La salud parece que es algo que está fuerte en tu mente durante esta semana. Puede ser la salud de usted, Aries, o puede ser la salud de una persona muy cercana a tu vida, que te afecta o te impacta directamente. Hijos, nietos, sobrinos, padres, abuelos, tíos. Para cada uno de ustedes va a ser diferente, pero está esa energía de curación, de sanación, de tranquilidad que te va a llevar entonces a recibir buenos resultados durante esta semana. También escucho, no te automedique, ¿sabes? Si estás teniendo algún tipo de... Esta semana, si tuviera que dar tu mensaje para la salud, ya que te sale esta energía en particular, sería como cuidado con todo el área de la cabeza, dolores de cabeza, los ojos. Tal vez algunos de ustedes están necesitando ir a cambiarse lentes o tener nuevos lentes para poder ver. Hay algo con eso, y también el área estomacal. Solamente como que atentos con eso, ¿no? Cuidado con lo que comes, revisa que la comida no esté pasada ni nada por el estilo. En el corazón tienes la energía de la soledad, entonces te está indicando de que estás trabajando. Tal vez esto te está diciendo también de que vas a estar sanando ciertas energías de soledad que estaban en tu corazón. Esa energía en la cual tú dices, ok, estoy pasando por esta situación. Tal vez hay algunas personas que están en soledad, pero eso no quiere decir que se sienten de una manera triste. Hay personas que han hecho las paces con su soledad, que están en esta etapa como de ermitaña, de ermitaño, que están trabajando en su crecimiento personal. Como también podría estarte indicando de que ya hay sentimientos en los cuales tú dices, ok, ¿qué está pasando con mi corazón? ¿Qué está pasando con mis sentimientos? ¿Quiero a alguien en mi vida? ¿No quiero a alguien en mi vida? ¿Quiero avanzar en el amor? ¿Quiero mantenerme como estoy? ¿Estoy feliz? Entonces es una semana como de revelaciones en cuanto a sentimientos en el corazón. ¿Cuál es el reto que se te puede presentar, Aries? Tienes la carta de la conciencia. La conciencia es una energía en la cual te está indicando de que es una semana para tomar decisiones a conciencia. Es una semana en la cual es importante que no actúes por impulso. Por eso va a ser tu reto, tomar decisiones a conciencia, tomar decisiones bien pensadas, no actuar por impulso, no dejarte llevar por situaciones o circunstancias, mantener siempre la calma, no reaccionar frente a situaciones que se te puedan presentar, para que de esa manera entonces pues siempre puedas conectar con esa mejor energía para ti de tomar las decisiones con cabeza fría, como se dice, así, con objetividad, con tranquilidad. Y ese va a ser tu reto. No dejarte llevar por impulsos, no dejarte llevar por ataques que puedas estar recibiendo repentinamente durante esta semana. Vamos a ver lo que viene para ti en el trabajo, dinero y amor. Recuerda suscribirte para que te lleguen mis notificaciones en YouTube, que es donde publico primero los videos, para que cuando los estoy publicando pues seas de uno de los primeros en verlos y en activar estas energías en tu vida. Y la semana que viene voy a estar publicando los videos de mayor a menor en base a la cantidad de likes que tenga el video de tu signo en YouTube. Así es que déjale tus likes, deja tus corazoncitos, compártelo para que otras personas también los vean y dejen sus likes. Pues la semana que viene los horóscopos semanales los voy a publicar en orden de qué video tiene más likes a menor. Gracias. Una dinámica diferente para esta semana. Vamos a ver. Si estás trabajando, si estás buscando trabajo, las finanzas y el amor. A ver, Aries. En el aspecto profesional, esta semana tienes la carta del 5 de bastos. ¿Ves? Hay batallas, hay conflictos, hay dificultades. Mira que toda esta gente está en competencia.
Entonces te está hablando de que es una semana de competencias, una semana en donde vienen diferentes conflictos, diferentes situaciones que se te pueden estar presentando, que necesita que tengas cabeza fría, que necesita que tengas la habilidad para poder de alguna manera desconectarte de lo que está sucediendo, puedas analizarlo y brindar algún tipo de resultado de una manera objetiva. No dejarte involucrar o no dejarte arrastrar por esta situación. Ahora, si te están atacando directamente a ti, tiene sentido el por qué te están indicando de que no pierdas la cabeza, no pierdas la calma, no actúes por impulso, no respondas repentinamente, tómate tu tiempo, porque obviamente no todas las personas responden de la misma manera cuando reciben algún tipo de ataque o crítica. Déjame ver un poco más con respecto a esta situación y ahorita vemos cómo se soluciona, no te preocupes. Bien, tiene la carta del 5 de copas y apenas vi esta carta me están hablando de que alguien, de defender a alguien. Entonces se está formando todo este complique en el trabajo porque se está defendiendo o se está protegiendo a alguien. Entonces cada uno de ustedes sabrá cómo conecta eso. Sí conecta contigo para esta semana, en donde se puede estar protegiendo a alguien, puede ser un jefe que está protegiendo a un compañero que está protegiendo a otro. Entonces se están generando ciertos conflictos porque tal vez hay algún tipo de favoritismo. Pero algunos de ustedes pueden aplicar de esta manera. Se está como continuamente beneficiando a alguien en particular con asignaciones. Si este es tu propio negocio, esto pueden ser también clientes que de alguna manera están beneficiando más a otras empresas, a la competencia. Pueden ser proveedores si es tu negocio que de alguna manera u otra a ti tal vez te da precios más altos que a tu competencia. Entonces hay algo con la competencia, hay algo con esta energía donde se está haciendo algún tipo de favoritismo, se está beneficiando a otra persona que no es una manera justa de realizar esta situación. Entonces, hay que ver si es a ti que te están beneficiando con algún favoritismo. Entonces ahí es como que ya los demás alrededor tuyo van a empezar a pitar así como que ¿qué está pasando aquí? Hay que ver cómo aplica eso para usted. ¿Cuál es el resultado de esto? Veo favoritismos. Ayudar a personas que tal vez de alguna manera u otra están recibiendo beneficios por encima de los otros, reciben las mejores asignaciones, reciben los mejores clientes, reciben los pagos que se hacen de una vez, entonces llegan a su meta mucho más rápido. ¿Cómo se resuelve esto para ti, Aries? Tenemos la carta de la reina de espadas. Va a venir una conversación o una conciliación con los jefes grandes, Así es que atentos porque esta semana parece que a alguien le van a llamar la atención de arriba. Y tal vez eso sea algo con lo que ustedes se juegan en el trabajo, de que vienen los de arriba, que son como que los jefes o los dueños de la empresa. Aquí parece que va a haber como una reunión, una conversación para aclarar esas cosas y no se sorprendan si es una semana en donde se hacen anuncios acerca de reestructuraciones con respecto a las posiciones laborales. Puede ser que empiecen a mover a la gente, así como que tú vete para este departamento, tú vete para el otro. No vamos a estar despidiendo gente porque no se puede, por la experiencia que tienen, tal vez por la información que manejan, pero sí veo como reubicaciones o reestructuración dentro de la empresa. Si estos son, por ejemplo, proveedores que a esas reestructuraciones van a hacerse, entonces es como que te cambian a la persona, el punto de contacto de ventas, si es tu empresa, si es tu emprendimiento, ¿sabes? Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios, igualmente en mis redes sociales, @jtarot7. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del Papa. De la manera como yo te lo interpreto. Si estuvieses en una consulta privada conmigo y tú me dices, J Tarot, ¿ves trabajo para mí? Con esta carta te digo, sí. Veo trabajo para ti, pero esta empresa parece ser que es una empresa bastante... exclusiva no es el término. Pero es una empresa bastante peculiar en la manera como contrata al personal, como contrata a las personas, cómo se están manejando. Tiene algo en particular que requiere como mucho proceso, pasas como por una primera empresa que es externa, que hace los primeros llamados, después entonces pasa como que mucha burocracia tal vez. Déjame ver un poco más acerca de este trabajo. Sí, ellos te van a estar haciendo la oferta. Con esta energía, el caballero de oros te van a hacer la oferta. Mira, aquí está el caballero ofreciéndote esta moneda. Entonces, ¿cuál es el resultado para ti? ¿Es conveniente o no es conveniente? Tienes la carta de la muerte. Y mire, también tienes el caballo aquí es presente. Y fíjate, tienes el Papa, 2 caballeros y esta energía de la muerte también, que está la muerte montada en el caballo. Entonces, la energía de la muerte es una energía de transformación. Es una energía de cambio. Déjame pedir información porque tal vez si tú estás sin empleo, esta transformación es una transformación positiva para ti. Déjame aclarar, por favor, pedimos aclaración. Sí es conveniente. La energía de la estrella aquí te está indicando de que esta transformación
vas a tener un cambio por completo en tu estatus, en tu vida. Esta muerte te genera esta transformación donde termina un ciclo, es la muerte de un ciclo anterior de escasez, de dificultades, y te diriges hacia uno nuevo. Entonces sí va a ser conveniente a la larga esta energía, pero con la carta de la muerte sí hay cierto choque, cierto impacto que podría estarse generando, pero que al final repercute en algo positivo para ti. Para consultas privadas, visita mi página web jtarot7.com. Estoy atendiendo, así que hay todavía espacios disponibles para que pues escojas la lectura que prefieres para ti. En las finanzas esta semana tienes la carta de la rueda de la fortuna. Es buenas noticias. Las finanzas, la suerte va a estar de tu favor durante esta semana. Las cosas finalmente empiezan a girar a tu favor. Sientes que la rueda empieza a girar, que las cosas ya están tomando velocidad. Eso no quiere decir que todo se va a resolver en esta semana. Decretemos que sí, puede tomar su tiempo. Y con esta energía te indican, tiene la carta de los enamorados y también la carta del 10 de oros. Esto te va a dirigir hacia una etapa de hacer algo que te apasiona, de recibir dinero, de convertir tu hobby o de convertir algo tal vez que hacías por diversión, porque te apasionaba, en una nueva fuente de ingresos. Si ya tú estabas con algo independiente, pero no estabas recibiendo la abundancia que tú estabas esperando o mereciendo, el 10 de oros, justo en las finanzas, el resultado al final de esto es que vas a tener un incremento en tus finanzas. Sí, suena tipo abundancia, sí, suena tipo a que llegas a tener tu bolsillo lleno, tus economías estables, toda esa energía está aquí manifestándose para tu vida. Algo de qué tener cuidado en las finanzas, déjame darte un mensaje adicional. Algo como de que con el dinero esta semana en que tienes que tener cuidado, la carta del mundo. Escuché no malgastar, escuché no hacer viajes o tomar decisiones impulsivas. Hay algo fuerte con usted y con no tomar decisiones impulsivas. Me voy para tal lado y pago un boleto de tal, no importa, la tarjeta aguanta. No te lo están recomendando. Sí, puede que tu tarjeta aguante, qué bueno, felicidades totales si tu tarjeta aguanta un viaje repentino. Pero te indican, mejor aguántate. Aguántese un poquito. Cualquier compra por impulso, cualquier compra, no te dejes llevar por eso. Disco oferta, oferta, oferta. Porque te dicen que te aguantes. En el aspecto del amor tienes la energía del 4 de oros y escucho secretos. Hay cosas que se están guardando, hay cosas que no se están compartiendo, hay cosas que no se están diciendo. Y recuerda que cuando yo hablo del amor, es amor en general. Puede ser de pareja, puede ser amistades, seres queridos, amor propio. Porque el amor lo abarca todo eso. Entonces aquí te están hablando de que hay secretos que se están guardando, hay cosas que no se están diciendo en el amor en general a tu alrededor. Y tienes la carta de la reina de oros. En esta ocasión esto tira a una figura paterna o materna o alguien que represente esa figura en tu vida. Sabrás si aplica para ti. Si no, pues déjalo ir. Mantente en sintonía porque todavía hay muchas más energías. Y tiene la energía de la carta del colgado. Mira, esto es como algo que un familiar quiere comentarte de una situación que está teniendo de dificultad y no se había atrevido a comentarte esto, o tal vez usted no se había atrevido a comentarle algo a un familiar cercano a su vida. Entonces está esa energía donde finalmente se habla acerca de algo que no se había comentado. Y con esta carta del colgado es como una energía, escucho así como se dice, se conoce la verdad de una situación, se conoce la verdad de qué fue lo que sucedió. Porque tal vez te dejaron a ti, tal vez te hicieron o te echaron una historia de algo que en realidad no fue así y lo hicieron de esa manera para protegerte, y ahora se va a saber entonces qué fue lo que verdaderamente sucedió. Y esa es una conversación que se puede estar teniendo durante esta semana. Ojo, también puede ser usted que tiene una conversación con algún ser querido en donde le dice, mira, finalmente las cosas son así. Esta persona hizo esto, hizo lo otro, tú por la edad que tenías, eras menor, no podíamos decirte las cosas como eran, así que te lo estamos diciendo ahora, te lo estamos comentando, porque no sabemos cómo hacerlo en ese momento. Entonces hay algo de una verdad que se va a estar revelando. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Para otros esto puede ser una persona que en estos instantes se va a comunicar contigo y te va a decir, hey, no había dicho nada, pero las cosas están un poquito apretadas tal vez en las finanzas, necesito ayuda, no sé cómo salir de esto. Alguien tal vez puede pedir tu consejo durante esta semana. Y para que tomes dejes esos consejos, entonces es importante siempre que mantengas cabeza fría. Vamos con más todavía. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte, tu espíritu animal y un mensajito sorpresa que tengo también para ti. Esta semana préstale atención al día miércoles. Va a ser un día importante. Ojo, dije día importante. Eso significa que ese día puede pasar algo que tú dices, yes, gracias Dios mío. O tú digas, ok, gracias Dios mío, lección aprendida. Esperemos que sea de celebración, ¿eh? Bien.
Los números de la suerte para ti tenemos el 68 o el 86 y también tenemos el 92 o el 29. Estos números pueden representar algo en estos instantes, puede ser una fecha, si es así, mucha atención. Y el espíritu animal que decreto que se te manifieste, que sea una locura, que lo veas en persona o que te llegue así de la nada, que tú digas, ¿cómo? Bien, es el león. Esperemos que lo veas a la distancia o lo veas en redes sociales. Tatuajes de león, referencias a leones, todo eso, a un lugar que se llame León. Oh, León, mira, México, León. Algo con eso, que te lo mencionen, va a ser una gran referencia a esta lectura y es la señal de Dios diciéndote, epa, la lectura, recuerda, CJ Tarot, vuelve a escucharla, hay algo ahí que se te pasó. El número divino que te da es el 37 o el 73 y te habla de que seas generosa, generoso con tu espíritu, con tu energía, con lo que vas a estar compartiendo con los demás. También recuerda que el león pues se conoce como el rey de la selva, entonces te está invitando a que obtengas un poco de esa energía para que esta semana también obtengas esa energía. Es un león que tiene esa cabellera, es imponente, eso entra a un lugar y todo el mundo queda mirando. Imagínate que entra un león, todo el mundo queda mirando. Podría haber con algo de que escuchas las noticias de que se escapa un león de un lugar en particular y salen las noticias que hay un león por ahí, todo eso es una referencia, pero lo importante también te está indicando de que tomes características del espíritu del león, de esa fortaleza, de ese liderazgo, de imponerse, ¿sabes? El león llega y el león tiene una presencia que te quita el aire, así, te está hablando de que tengas esa energía, de creer en ti. El león se la cree, que es lo máximo. Así que te invitan a que tomes un poquito de esa energía. Y mira, estas cartas nuevas que tengo son estas cartas donde te dan mensajes directamente de Dios. Aquí te da una referencia, aquí te da una pregunta que puedes tener en estos instantes o más adelante y atrás te da una respuesta que está en base a la referencia pues, de algún texto bíblico y te dice ahí dónde lo puedes localizar. Así que vamos a ver para ti. ¿Cuál es el mensaje de parte de Dios o la situación por la que puedes estar pasando ahorita mismo? Cayeron muchas cartas, mira, cayeron como 3 cartas, no nos vamos a quedar con todas ellas. Vamos de nuevo. Bien, aquí. Compañía. Y justo tú tienes la carta de la soledad en el corazón y ahora la carta de Dios te dice compañía. Y tú preguntas, amado Dios, tú no me habrías creado si no pudieras cuidarme y tener tus ojos sobre mí en cada momento. Gracias por acompañarme con tu tierno espíritu cada día. Esto hace una referencia a todas aquellas personas que se sienten solos, como la energía de la soledad. Y aquí está Dios diciéndote, si este mensaje lo quieres recibir, que está a tu lado, que está contigo. Vamos a ver la respuesta que da en base al texto bíblico. Te dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Yo soy tu Dios, el que te creó, el que te formó, y yo te llamo cada día por tu nombre. Tú eres mía. Y aquí te dice dónde está el texto bíblico, dónde lo puedes sacar. Maravilloso, no estamos solos, estamos siempre en la compañía de Dios. ¿Me mantienes al tanto? ¿Qué te parece esta nueva adición a las lecturas semanales? Un mensaje directo de Dios. ¿Me mantienes al tanto en los comentarios? Te decreto luz, progreso y abundancia infinita.